Así de pie, le invito a leer en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo, capítulo 1, verso 18. ¿Lo tienen? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y todo esto aconteció, lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Puede tomar asiento. Aleluya. Vamos a hablar en esta mañana acerca del amor de un padre sustituto. Y esta lectura que acabamos de tener generalmente es una lectura que la leemos y predicamos en el mes de diciembre, para el 24 de diciembre, para la Navidad. Casi creo que durante el año no volvemos a predicar sobre este Mateo capítulo 1, porque justamente habla del nacimiento de Jesús. Pero yo quiero enfocarme en los padres de Jesús, no solamente en el nacimiento de Jesús, sino en los padres de Jesús, para hablar justamente del padre de Jesús que ustedes conocen. Se llamó José. Cuando yo toco el tema padre sustituto, este término padre sustituto se le adjudica a la figura que justamente sustituye a una mamá o a un papá biológico. De manera que un hombre, por ejemplo, que decide unirse con una mujer y esa mujer tiene hijos, entonces ahora él va a cumplir el rol de padre sustituto. De igual forma, si este hombre tiene hijos y la mujer decide unirse con ese hombre, esta mujer se convierte en madre sustituta. Hay muchas razones por las cuales hijos tienen padres sustitutos. Puede ser por separación. Los padres se separan y entonces uno de los padres se queda con los hijos y tiene que ellos tener una madre o un padre sustituto. Puede ser por abandono. Los padres abandonan a los hijos y necesitan un padre sustituto. Puede ser por muerte. Su padre o madre biológico mueren, necesitan un padre. Pero también puede ser por desconocimiento, porque muchas veces una mujer no sabe de quién quedó embarazada. Y a mí el Señor me ha permitido manejar un par de casos de esos donde la mujer no sabe de quién es ese hijo y decide hablar con su cónyuge y decirle: estoy embarazada, pero no sé ni de quién. Y esta persona decide y se convierte en padre sustituto. Pero los padres sustitutos no solamente pueden ser pareja,
Los padres sustitutos también pueden ser tíos, porque puede ser que el niño crezca no con su mamá, con su papá, pero puede crecer con unos tíos, puede crecer con unos abuelos, etc. La pregunta es, ¿necesita un ser humano un padre? Les pregunto a ustedes, ¿necesita un ser humano, necesita una persona, necesita a un padre? La respuesta es sí, lo necesita. Todo hijo necesita un padre. Diga conmigo, todo hijo necesita un padre. Y justamente el enfoque de este mensaje es resaltar la actitud que deben tener los padres sustitutos. Quizás usted no es un padre sustituto, dele gloria a Dios por eso. Pero si usted está haciendo el papel de padre sustituto o conoce a alguien que está haciendo este papel, el mensaje es justamente para llevarlo a usted a un nivel de conocimiento de tal manera que usted pueda entender que ese hijo, que usted no lo parió o que usted no lo engendró, ese hijo ha llegado a sus manos por voluntad de Dios. Y si ese hijo llegó a sus manos, si ese hijo llegó a usted, es porque usted tiene cualidades que puede desarrollar el papel de madre o el papel de padre. Los hijos al nacer necesitan un padre o una madre. La misma naturaleza nos hace ver que los animales nacen y están un tiempo con sus padres, ¿verdad? Que los crían. Así que todos necesitamos. Cuando yo veo la Biblia, yo encuentro que la figura paterna está presente en la Biblia desde el mismo Génesis. Me sorprendió, siempre hablamos de Adán como el primer hombre, como el que Dios creó, y ciertamente es así. Pero ¿sabía usted que Adán para Dios no solamente fue una creación, sino que Adán para Dios fue también un hijo? Y la Biblia relata en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, hablando de la genealogía de Jesús, dice que Adán fue el hijo de Dios. Y si Adán fue el hijo de Dios, entonces Dios era ¿qué? Su padre. En otras palabras, en el huerto del Edén había una relación entre Dios y Adán, pero era una relación de ¿qué? Una relación de padre e hijo. Entonces, el primer hijo en esta tierra se llamó ¿cómo? Adán. ¿Y su padre quién era? Dios. Entonces, Adán tenía un padre. Así que no solamente era el Dios creador, era también su hijo. Y a mí me llama la atención, hermanos, porque en el libro de Lucas, cuando se habla de la genealogía de Jesús, en el libro de Lucas especialmente, el capítulo 3, cuando se habla de la genealogía de Jesús, hablando de José, la palabra hijo se menciona 76 veces. El autor de Lucas hablando de José, y Lucas dice: Jesús mismo comenzó su ministerio cuando era de edad de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de fulano, hijo del otro, hijo del otro, hijo, y menciona la palabra hijo 76 veces. ¿Y sabe qué me dice esto a mí? Que es importante que usted se sienta hijo. Dile al que está a tu lado: es importante que tú sepas que tú eres un hijo.
Y si tú eres hijo, tienes un padre. Dile, tú tienes un padre. Una de las estrategias y el primer pecado en el mundo, lo primero que trajo el pecado fue el rompimiento de la comunión entre Adán y ¿quién? Y su padre. Es decir, lo primero que atacó el pecado fue la comunión paterna entre el padre y ¿quién? Y el hijo, en este caso, que era Adán. Y cuando Adán pecó, entró el miedo y se escondió ¿de quién? De su padre. Pero qué bueno que tenemos un Padre que nos ama, que nos busca y que no nos abandona. Aleluya. Y Dios le habló a mi esposa para dar un mensaje a donde quiera que fuéramos, diciendo esto: diles que yo no abandono mis hijos. Y que si tu papá te abandonó, que si tu papá te dejó, que si tu papá en su ignorancia abandonó a tu mamá en su pecado, hay un Dios que nunca te ha abandonado. Porque Él, Padre de muchedumbre, y Él jamás abandonará a sus hijos. Y es importante que tú te sientas hijo. El Padre, cuando habló de su Hijo, que lo presentó a la humanidad, dice la Biblia que cuando Jesús, la primera vez que el Señor lo presentó, el Señor lo presentó como mi Hijo amado. Dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y yo tengo que decirte en esta mañana que tú eres un hijo amado de Dios. Dile que está a tu lado: tú eres un hijo amado de Dios. Aleluya. Y Dios tiene complacencia contigo. Dile: Dios tiene complacencia contigo. Y tal vez tú puedes decir: ¿cómo Dios se puede complacer conmigo si yo soy malo? ¿Cómo Dios se puede complacer conmigo si todavía hay cosas en mi vida que yo no he ordenado? Todos los que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos y jamás dejamos de amarlo, ¿verdad que sí? Como padre, Dios te ama porque tú eres su hijo. Jesús venía a esta tierra y Jesús ya tenía una relación en la eternidad con el Padre. Porque cuando Jesús vino, habló siempre ¿de quién? Del Padre. Él dijo: yo siempre he estado con el Padre. Y cuando Él habló de la morada eterna, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús conocía, sabía que en el cielo había moradas y habló del Padre. Pero para venir a la tierra, Jesús no vino solo. Jesús necesitaba una madre, el primer vientre que engendró un hijo sin sin el proceso biológico, fue María. Dios escogió a María, fue la seleccionada para concebir a Jesús. Pero así como Jesús necesitó una madre, también necesitó. Así que en este caso el escogido fue José. José ya estaba comprometido para casarse con María. La sociedad ya lo sabía. Sus padres ya sabían que se iba a casar. Un día María estaba por allá en su casa, a lo mejor barriendo, no sé qué estaba haciendo, pero se le apareció un ángel, la saluda, dice: salve, muy favorecida.
el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y cuando el ángel le da ese saludo, ella dice, bueno, ¿qué será? ¿Por qué tanto protocolo? Y le dice, no, lo que pasa es que tú fuiste la elegida para concebir y tener un hijo. María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, todavía no he tenido relaciones sexuales y de manera que, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y quedarás embarazada y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. María no entendió todo esto, pero ella dijo, si esta es la voluntad del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad. Ahora, desde el punto de vista de relación, de noviazgo comprometido, María y José tuvieron un primer conflicto cuando ella queda embarazada. Y ya les voy a explicar por qué. Porque ahora María tiene que hablar con José y le tiene que decir que está embarazada. Entonces yo me imagino algo más o menos así. No sabía cómo decirle. Y habló con José y le dijo, mi amor, tengo que decirte algo. Es muy delicado. Yo no sé si tú me vas a creer o no, pero estoy embarazada. ¿Qué diría José? ¿Cómo? ¿Embarazada? ¿Cómo así? Pero si no hemos tenido nosotros relaciones, ¿cómo vas a estar embarazada? Por lo menos sé que mío no es. ¿Qué pasó, María? Yo pienso que José tuvo una decepción, porque cuando tú estás comprometido con alguien para casarte y te estás guardando para Dios, lo menos que tú esperas es que esa persona ¿qué? Cometa este tipo de error. Y José, sí, porque estaba embarazada. Ahora, ya lo más difícil no era lo que le había dicho, sino que ahora le iba a decir de quién estaba embarazada. Le dice, bueno, lo que pasa es que, pero ¿con quién estuviste? Fue un error, ¿por qué nunca me gustó alguien? No, pero es que, no sé si me vas a creer, pero estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué? O sea, aparte de que me eres infiel, me vas a decir que estás embarazada del Espíritu Santo. ¿Sabe? Para José no fue tan fácil. Usted lo ve así sencillo, pero para José fue difícil. Y le voy a decir por qué es difícil. Porque José amaba a María y quería casarse con ella. Quería formar una familia con ella. Pero José era un hombre recto, justo. Y él dijo, bueno, María, yo no te puedo aceptar. No te puedo aceptar así. Este compromiso se rompió. Y José, según la ley, José podía denunciar a María. Y podía agarrar a María y decirle, señora Juanita, quizás no se llamaba la mamá de María, aquí está su hija, yo se la regreso, no me puedo casar con ella. ¿Por qué? No sé, ella se lo dirá. ¿Sabe por qué? Porque José, dice la Biblia, él podía denunciarla, pero denunciar a María significaba exponerla a la muerte. Porque según la ley, ella podía ser apedreada. Pero a mí me llama la atención, esto me gusta muchísimo, porque dice la Biblia, acá lo que acabamos de leer, su marido es José, como era justo, no quería infamarla. Y una versión dice, José, como era justo, no quería difamarla y quiso divorciarse de ella en secreto. O sea, en otras palabras, le dijo, bueno, María, vamos a separarnos. Yo no voy a decir nada, no te preocupes. Yo no sé qué tú vas a hacer,
¿Y qué explicación tú vas a darle a la gente? ¿Le irás a decir lo mismo? Que estás del Espíritu Santo, pero yo no lo voy a hacer. Y dice la Biblia que quiso dejarla en secreto. Y esta es una lección que a mí me impacta, porque este hombre ni la denunció, ni puso en su estado en las redes, todas son iguales. ¿Aló? Él no salió a denunciar, ¿saben qué? Me iba a casar y la mujer me fue infiel. No. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú amas, a pesar de los errores que la otra persona pueda cometer, lo mínimo que puedes hacer es cuidarla. ¿Me estoy explicando? A veces la gente, a veces los esposos, las esposas, tenemos problemas, pasamos por dificultades. Y muchos a veces agarran las redes y hacen públicos sus problemas. Algunos se molestan y quitan a sus esposos las fotos del Facebook, del Instagram. No publican fotos con ellos ni con ella. La bloquean. ¿Sabe por qué? Porque están molestos. ¿Aló? Eso tiene un nombre. Se llama inmadurez. Eso se llama falta de control de tus emociones. Eso tiene un nombre, se llama amor de adolescentes, porque los adolescentes manejan los enamoramientos de esa forma. Pero hay gente que tiene 40, 50 y 60 años y todavía están manejando sus relaciones matrimoniales al público. Eso no quiere decir que tú, cuando vienes a una consejería, no vayas a contar tus problemas. Eso no significa eso. Lo único que te estoy diciendo es que José, como era un hombre justo y piadoso, no quiso exponer a María a la vergüenza pública. Cuando tú amas a tu esposa, no la expones a la vergüenza pública. Cuando tú amas a tu esposo, no lo expones a la vergüenza pública, a pesar de que sea lo peor. ¿Me estoy explicando? Cuando tú amas a tus padres, cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a alguien, tú no lo expones a la vergüenza pública. Simplemente tú guardas silencio. Que el testimonio estoy explicando. Así que José dijo: María, yo no sé qué tú vas a decir, pero yo te voy a dejar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, y pensando José en esto, dice pensando en esto. Es decir, José ya estaba resuelto, pero se le apareció, un día se acostó, se le apareció un ángel en el sueño y le dijo: José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y ella va a dar luz a un hijo, y ese hijo se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. José despertó del sueño y Dios lo convenció que sí era verdad lo que María le estaba diciendo, pero que ahora él tenía que asumir el papel de casarse con María y mostrar ante la sociedad que ese hijo era de él. ¿Aló? ¿Por qué Jesús necesitaba un padre terrenal? Porque Jesús no podía venir a la tierra por obra y gracia solamente del Espíritu Santo y ser un hijo de nadie. Tú eres un hijo y en alguna parte de este planeta está tu padre. Aleluya. Y si Dios consideró que su hijo necesitaba un padre en la tierra, quiere decir que todo hijo necesita un papá y una mamá. Aleluya. De manera que si tú tienes a tu mamá y tienes a tu papá,
tú puedes decir: oh Señor, gracias porque tengo a mi mamá y porque tengo a mi papá conmigo. Aleluya. Pero si tú no lo tienes, no te preocupes, porque Dios es tu Padre. Y tú te vas a convertir en un gran padre y en una gran madre. Así que la Biblia dice que José aceptó a María, aceptó casarse con ella y aceptó que ese hijo, aunque él no lo había engendrado, de todas maneras, bueno, iba a ser su hijo y él iba a ser el papá de ese niño. Cuando tú decides unirte a una persona que ya tiene hijos, tú no solamente te unes con esa persona, sino que también esos hijos de esa persona son tuyos. Aleluya. Y toda mujer y todo hombre que decide unir su vida a un hombre o a una mujer que ya tiene hijos, debe tener muy claro eso. No puede decir: bueno, yo me caso contigo, pero ese es tu hijo. No, ya ese hijo pasa a ser también tuyo. ¿Y sabe por qué? No tanto porque tú estás aceptando a la persona, sino porque ese hijo necesita un padre. Aleluya. O esa hija necesita una madre. Así que José agarró a su mujer, se hizo la boda, se casó José. Y comenzó José a caminar con María, a pasear con María, y María embarazada. Yo no sé si... pase el hermano Alfredo, usted que está completico aquí con su esposa, pase un momentico. Deje los niños allí sentados, pues. Un momentito. Supongamos que él es José y ella es María. Y María embarazada. Bueno, agárrela como que de verdad es su esposa. Camine, por favor, caminen, y usted haga que de verdad está embarazada. Ya. Y yo no me imagino a José con esta mujer y ese hijo no es mío. Y tampoco yo me imagino que José estaba por allí y siempre hay una voz que mira, sabe que hay un dicho. ¿Cómo dice el dicho? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ese hijo no es tuyo, esa hija no es tuya. ¿Aló? Eso dice el mundo, eso dice el diablo, pero Jesús necesitaba un padre y José aceptó ser el padre de Jesús. Cuando tú decides aceptar a una mujer con hijo, tú decides aceptar también su hijo. Cuando tú decides aceptar a un hombre con hijo, tú decides también aceptar que tú abrazas a esa mujer y abrazas a ese hijo. Mira, que tú abrazas a ese hombre y abrazas también a ese hijo, porque Jesús aceptó a Jesús como su hijo. Aleluya. Así que José caminaba, camine por favor. José caminaba y la gente decía: uy, mira tan bonito que se ven. Qué lindo, María está embarazada. María, ¿cuántos meses tiene? 8. Uy, ya vas a dar a luz, qué bueno. Uy, ustedes se ven lindos. Lo que la gente no sabía es que ese hijo era de José. Y José aceptó. José dijo: es mi hijo. Aleluya. Es mi hijo. Porque comienza a darse la paternidad. Comienza a desarrollar cuando tú dices: es mi hijo. Y hay gente que no ha parido y a lo mejor no va a parir, pero la vida le va a regalar hijos. Aleluya.
le va a dar hijos. Y si son tus hijos. Y tienes que ser madre. Y tienes que ser padre. Porque es así. Así que un día José, ya estaba María a punto de dar luz. Y se prometió de que todos fueran empadronados. Y se hizo un censo. Y ya María estaba casi, diga conmigo, casi. Y no podían quedarse. No, vamos a pasar. Y resulta que se fueron. Haga como que de verdad no puede. Camine. Es que ellos no estaban preparados para esto. Y a lo mejor, José, no puedo, vamos. Y dice la Biblia, buscaron refugio. Y no consiguieron donde dormir. Y resulta que lo único que había era un establo. Y se le ha ocurrido a María la idea. Se antojó de parir. Aleluya. Se le pegaron los dolores. Yo no me imagino a Jesús, a José diciéndole, oye, pero no se te puede ocurrir en otro momento. Como a veces las mujeres, los hombres le hablan a las mujeres. Oye, pero ¿por qué se te ocurre en este momento? ¿Y qué culpa tiene de que le den los dolores? Así que le pegaron los dolores en el establo y no había nadie, no daba chance de ir al CDI, nada. Así que le tocó que patear a María, aleluya. Yo no me imagino a José cómo, pero bueno, véngase. Así que José tuvo que partear a María, es decir, la atendió. Tú no puedes decir, ese no es mi hijo, que vaya su mamá, que vaya su papá, ese no es mío. O sea, ¿qué es tuyo? La mujer nada más, ¿no? Ese hijo también. Ella está llorando. Señor, arrópala con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias, que tú sanas y tú escoges, Señor, a este hombre y a esta mujer, Señor. Denle un aplauso. Pueden sentarse. Así que usted dice, pastor, ¿y cómo usted está seguro que José estaba allí? ¿Sabe? Porque en el momento que nació Jesús, estaban unos pastores por allá cuidando las ovejas. Y la Biblia dice que se le aparecieron ángeles y les dijo, salve, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén el Salvador. Los ángeles le dieron la noticia y le dijeron, hoy os ha nacido. Y la Biblia dice que cuando el ángel se fue, los pastores inmediatamente guardaron las ovejas y se fueron a donde el ángel le había dicho. Dice, y cuando llegaron, ¿qué dice? Encontraron al niño. Y dice allí, encontraron a María, a José y al niño envuelto en pañales. Es decir, ahí no había más nadie. José ayudó a parir a María. Aleluya. Ese hijo también es tuyo. Hoy no sigas diciendo tu hijo cuando te pones brava. No sigas diciendo tu hijo cuando te pones. Ese hijo también es tuyo. ¿Sabe por qué? Porque el que tú no te la lleves bien con tu esposa o con tu esposo, ese hijo necesita un padre. Y cuando un hijo es golpeado por mamá, cuando un hijo es golpeado por papá, ¿sabe qué le duele a un hijo? Cuando su papá le dice,
yo no soy tu padre. Yo no soy tu madre. Y eso fue lo que vivió un hombre que era un hijo y su padre no era su padre. Y él me contó que cada vez que su padre se emborrachaba, le decía: tú no eres mi hijo. Tú no eres mi hijo. Y él tenía 14 años. Y un día él dijo: pero ¿por qué mi papá me dice que yo no soy su hijo? Y un día le preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué mi papá dice eso? Y su mamá no le quedó otra cosa que decir: él no es tu padre. Y él me contó: mi vida se derrumbó. Mi vida cambió cuando me di cuenta, cuando supe que mi papá no era mi papá. Y le pregunté: mamá, ¿y mi papá dónde está? Digo: tu papá te abandonó y nunca quiso ser responsable de ti. ¿Sabe cuál fue el camino? La rebeldía, las pandillas, la droga. Y después creció. Un día dijo: quiero conocer a mi padre. Y fue. Y cuando fue a conocer a su padre, uno de ellos, cuando vio a la abuela con el hijo, le dijo: ¿qué haces aquí? Y le dijo: este es tu hijo, te quiere conocer. Y el padre le dijo: eso es mentira, yo no tengo hijo. Y le dio la vuelta y se ha ido. Fue peor. Fue peor. Padres o madres, no se trata de tener un hijo, se trata de cuidarlo, se trata de amarlo, se trata de quererlo, se trata de que ese hijo se sienta que hijo. Así que José recibió a Jesús. Y la Biblia dice que a los 8 días José circuncidó, como era la costumbre. Él circuncidó a Jesús y le puso por nombre Jesús. Y a los 40 días, cuando se cumplieron todo lo que es la ceremonia de la purificación, Jesús fue con María a presentar al niño. Véngase Jesús. José y María. Pasa que ellos tienen 2. Y los que faltan tal vez, no sé. No, pero carguen al niño. Y yo no me imagino a José cuando mira, hay que presentar al niño. Anda tú. Tu hijo, ese no es mío. José, hay que inscribir al niño en la escuela. Anda tú. Ese es tuyo, no es mío. Qué difícil debe ser vivir con alguien así, ¿verdad? Qué difícil debe ser vivir con alguien que constantemente te esté diciendo que ese no es tu hijo, su hijo, o que no es su hija. Si esto está pasando contigo, yo quiero que eso se rompa hoy en tu vida. Y que si Dios y la vida te ha dado un hijo, acéptalo y ámalo como hijo. José fue al templo, lo veía la gente. Párense aquí en el frente. Trajeron unas palomas, 2 tórtolas, conforme a sus recursos, y se presentaron al sacerdote y presentaron a Jesús. ¿Y sabe quién estaba en el templo? En el templo había un hombre llamado Simeón, el cual el Señor le había dicho que no se iba a morir hasta ver el Salvador. De manera que Simeón estaba en el templo, y cuando vio que José y María entraron en el templo, el Espíritu Santo le dijo: ese niño es el Salvador. Y este hombre agarró al niño, profetizó sobre el niño y le dijo: ahora sí, Espíritu Santo, despídeme en paz, porque han visto mis ojos a Jesús el Salvador. Pero ¿quién llevó a Jesús al templo?
su padre. José nunca dejó a María en este proceso. Y luego apareció una anciana que tenía 80 años esperando también al Salvador. Y cuando el niño empezó a hablar a todos acerca del niño. Y la Biblia dice, y el niño estaba con su padre José y estaba con su madre María. ¿Sabe por qué? Porque Jesús necesitaba un padre, porque Jesús se iba a convertir en maestro más adelante y él no podía ser un hijo bastardo. Él no podía aparecer como el hijo de María nada más. Aleluya. ¿Sabe que yo legalmente solamente tengo madre? Porque anteriormente los padres no reconocían a los hijos. Y yo me di cuenta después, a los 38 años, cuando fui a registrar a mi papá para un seguro, llevé la cédula de mi papá y llevé la partida de nacimiento. Y la secretaria me dijo, pero señor, este hombre no es su papá. Yo digo, ¿cómo que no es mi papá? Y dice, porque en esta partida de nacimiento dice que usted es hijo natural de Ana Perdomo. Aquí no aparece padre por ninguna parte. Aleluya. Y por eso yo tengo un solo apellido, Perdomo. Y en estos días alguien desde los Estados Unidos me iba a mandar una ofrenda y me dijo, pastor, por favor, mándeme sus apellidos y sus nombres. Y yo le digo, apellido Perdomo, nombre es Juan Alberto. Y me dijo, pastor, su segundo apellido, no tengo. Y me dijo, en serio, pastor, por favor, no juegue conmigo. Yo digo, no tengo. Aló. Porque papá no me reconoció. El cielo necesitaba un padre. Y cuando usted lee la genealogía de Jesús, la Biblia dice, esta es la genealogía de Jesús. José, hijo de Isaí. Aleluya. El cielo reconoce que José en la tierra era el padre de Jesús. Porque Jesús necesitaba nadie necesitaba un padre que le diera un apellido. Aleluya. Mi pregunta es, ¿a quién se parecía Jesús? ¿A quién se parecía Jesús? ¿Usted sabe quién se parecía? A José. Tenía que parecerse a José. Porque cuando reconoció a Jesús, cuando Jesús entró a predicar por primera vez en Capernaum, comenzó a actuar. La gente dijeron, oye, ¿y no es este el hijo de José? Aleluya. O sea que hasta ese momento José había guardado el secreto. ¿Y por qué decían que era hijo de José? Porque José caminó con María embarazada, porque José lo partió, porque José lo circuncidó, porque José lo presentó en el templo, porque José lo crió, porque Jesús parecía a José. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted sabe que Jesús se parecía a José? Porque yo tengo un familiar que adoptó una niña de 3 meses. Y esta niña fue abandonada. Y en el momento de hacer los exámenes ni siquiera se lo podían hacer porque estaba deshidratada. La hidrataron y esta niña hoy tiene sus 2 apellidos. Estudia en buenos colegios, ya pasó para primer grado. Tiene buenos juguetes. Ha viajado a países de Latinoamérica. ¿Y sabe qué dice la gente? ¡Hoy tu hija! ¡Hoy, pero es igualita a su mamá! ¡Qué linda! Mira, igualita. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué?
Porque ocurre algo cuando tú tienes una relación paterna con alguien. A mí me han preguntado, oye, ¿y ese es tu hijo? Muchachos como de mi tamaño ya dicen, no, no son mis hijos. Ese es un hijo, pero es un hijo espiritual. Porque cuando se desarrolla una relación paterna filial, tu hijo se parece a ti. Tu hijo habla como tú, aleluya. Y ocurre algo, Dios va a hacer algo poderoso, porque Dios va a cambiar esa fisionomía y Dios va a hacer, ese es tu hijo. Así que si a alguien se parecía a José, era Jesús. Alguien se parecía a Jesús, perdón, era a José, aleluya. Así que vinieron al templo y José estaba feliz. ¿Y sabe por qué estaba feliz? Porque la Biblia dice que todos hablaban del niño. Y dice la Biblia, y el niño crecía en sabiduría, aleluya. Y usted sabe, José estaba feliz porque Jesús decía, todo eso que decían, ¿y ese no es el hijo de José? José se llevaba honra por Jesús. Oye, tú no sabes si ese hijo que vino a tus manos es el que va a levantar la mano por tu casa. Aleluya. Tú no sabes si ese hijo es adoptado, si ese hijo que trajo ese hombre, si esa hija que trajo esa mujer, si tú la crías, si tú lo amas, si tú lo cuidas, si tú la educas. Hoy tú no sabes si ese es el que te va a cuidar al final de tu vida. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ha pasado. Ha pasado. Den un aplauso a José y a María. Un padre sustituto ama. Un padre sustituto es un hombre o una mujer que acepta a sus hijos, los cría como sus hijos, los ama y los educa como sus hijos. Y un padre sustituto jamás deberá sacar en cara a ese hijo de crianza: tú no eres mi hijo. No debería. Porque por eso aceptaste a esa mujer o a ese hombre con ese hijo. Un padre sustituto acompaña a su mujer en el proceso de crecimiento de su hijo. Si él se enferma o ella, ese niño o esa niña recibirán las mismas atenciones que sus hijos biológicos. Un padre sustituto también va a la escuela, como lo fue José al templo, tan igual, porque él era el representante legal de José. Un hombre me dijo una vez llorando, hombre, estoy hablando de un hombre, me dijo una vez llorando: no conocí a mi padre, me abandonó cuando yo estaba en el hospital. Nunca pensé que mi madre, es verdad que mi padre me abandonó cuando yo me enfermé en el hospital. Y me dijo, sí. Y me dijo, crecí con ese vacío. Siempre miraba que mis amigos lo venían a buscar sus padres, pero yo nunca tuve quien me fuera a buscar en la escuela. Aleluya. No es un estorbo buscar a los chicos a la escuela. Es una identidad que le das y que le estás diciendo al mundo: este es mi hijo amado y tiene un padre y tiene una madre. Aleluya. Jesús a los 12 años se le perdió a sus padres. ¿Le ha perdido alguna vez sus hijos? ¿A quién se le ha perdido un hijo? Levante la mano a quién se le ha perdido un hijo. ¿Cómo ha pasado? Es angustioso, ¿verdad? Mi hija una vez, cuando estudiaba en preescolar de 5 años, de 3 años, estudiaba en un colegio y tenía transporte. Y una semana yo me fui con ella. Todos los días me montaba el transporte y le decía: aquí te vas a montar y aquí te vas a bajar.
Y a la semana la montamos sola. El primer día que la dejamos sola, llegó el transporte y mi hija no bajó. Yo estaba en una reunión con un pastor y mi esposa me llama y me dice: papi, Yanni no aparece. ¿Qué usted se imagina? Yo dije: ¿dónde está mi hija? Con 3 años, Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Inmediatamente llamé para el colegio: mi hija no aparece. Y eso prendió todas las alarmas. Yo estaba hablando con el pastor y le dije: me voy. Y yo salí, ni sabía a dónde iba. Lo primero que hice: bueno, voy a ir al colegio a ver. Sería que me la raptaron, sería... No, lo que pasa es que todos los transportes eran amarillos. Y la niña se montó ese día. Te dijo: móntense en el transporte. Y ella se montó en el transporte equivocado. No era su ruta. Y llegó hasta lo último. Gracias a Dios que nunca se bajó. Y fue la última que quedó. Y el señor del transporte le dijo: ¿Y tú dónde vives? Y gracias a Dios ella dijo: en la urbanización Caribe. Nunca se bajó. Pero fueron 5 minutos. ¿Sabe que Jesús también se perdió? A los 12 años se le perdió. Estaba en la caravana en la fiesta de todos los años. Y tenía 12 años. Los muchachos de 12 años quieren saltar y brincar, ¿verdad? Y quieren: mamá, déjame. Y ella por allí. Y de repente, delante. Y Jesús, ¿dónde está? Dice: no debe venir atrás. Y José: ¿y Jesús dónde está? No debe venir atrás. ¿Y dónde está? Y empezaron a preguntar, dice Lucas, empezaron a preguntar y nadie le daba razón. José no dijo: bueno, ese es tu hijo. José agarró a María y le dijo: busquemos a nuestro hijo. Aleluya. Vamos a buscar a nuestro hijo. ¿Y sabe cuántos días? 3 días. No había WhatsApp, no había Facebook. Hoy fulanito se perdió. Ya lo hubieran conseguido rápido. No había nada. José y María empezaron a buscar al niño. Preguntando. ¿Dónde lo consiguieron? En el templo. Hablando con los maestros de la ley. Porque ya a los 12 años los niños podían hablar con los maestros de la ley. ¿Por qué Jesús hablaba con los maestros de la ley? Porque Jesús había sido instruido por un papá y por una mamá. No piense usted que Jesús utilizaba sus poderes divinos para ser un niño prodigioso. No, Jesús fue un niño que jugó, que saltó. Porque Jesús en una oportunidad habló de los niños que saltan y que juegan en la plaza. Eso me dice a mí que Jesús también jugó en la plaza. Los niños judíos son criados de esta manera. En la mañana los niños son enviados a un lugar para ser educados. Y después en la tarde, cuando llegan de la escuela, no se sientan a ver el Facebook ni tampoco a jugar con la tablet. En el caso de Jesús, tenía que ir con su papá al patio porque tenía una carpintería y su papá le enseñaba un oficio, porque los niños judíos deben tener una profesión y un oficio. Así que Jesús fue instruido en la ley y también fue educado por su padre, y su padre lo enseñó a ser carpintero. Probablemente Jesús, su profesión era ser un carpintero. Jesús no era un vago. Jesús estudiaba y se educaba y ayudaba a su papá en la empresa. Aleluya. Por eso por allá hay una canción que dice: profesión carpintero. Sí, probablemente Jesús fue un carpintero, pero algún oficio tenía. Porque ¿qué iba a hacer Jesús hasta los 30 años? ¿Dormir todo el día? No, Jesús tenía que seguir todo el protocolo. Y cuando Jesús empieza a hablar a los 12 años, es porque se le ya podía hablar con los maestros de la ley. Y a los 12 años Jesús ya podía ser visto por algunos de los maestros, porque los maestros o los eruditos de la ley podían escoger a uno de los niños para hacerlo sus pupilos o para hacerlo sus discípulos. Por eso que cuando Jesús comienza a hablar, la gente se admiraba ¿de qué? De lo que hablaba. Y cuando sus padres lo consiguieron, le dijeron: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo: ¿no sabéis que negocios Padre
estar. No, aunque Jesús dijo eso, usted y yo lo entendemos, pero la Biblia dice que ni José ni María entendieron lo que él dijo, y agarraron al muchacho y le dijeron: vente, hijo, vámonos a la casa. Y se lo llevaron a la casa. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y Jesús regresó con sus padres y estaba sujeto a ellos. Aleluya. En otras palabras, Jesús no dijo: mira, José, tú no eres mi papá. No, no, no. Jesús reconoció que José era su papá. Porque Jesús nunca va a predicar algo que él no haya vivido. Y cuando Jesús enseñó: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, es que él tenía un padre terrenal, una madre terrenal, y él también había honrado a José como su padre. Jesús en la cruz, al morir, la Biblia dice que María estaba a los pies de Jesús. Mi pregunta es: ¿dónde estaba José? José también estaba allí. Pastor, ¿cómo José estaba allí? ¿Sabe por qué probablemente José estaba allí? Porque la Biblia dice que un día Herodes mandó a matar a todos los niños. Y un ángel del Señor le habló a José y le dijo que agarrara al niño y lo llevara a Egipto. Y José agarró al niño y lo libró de la muerte. Y lo llevó a Egipto. Y después de Egipto lo volvió a traer nuevamente a Nazaret, para que se cumpliera la palabra del Señor. Porque Jesús sería llamado Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Si José aceptó a Jesús como hijo, lo partió, lo circuncidó, lo presentó en el templo, lo educó, lo buscó cuando tenía 12 años, le enseñó una profesión, lo aceptó como hijo. ¿Usted cree que cuando Jesús estaba en la cruz, José no estaba por allí? No, José también debía estar por allí, mirando también al que fue su hijo. Aleluya. Así que tanto María como José desarrollaron un rol paterno. Las palabras de Jesús fueron, cuando miró a María en la cruz: ¿usted cree que María no tenía ganas de agarrar, aunque sea un lote de piedra, y lanzársela a la gente para que dejaran a su hijo en paz? Pero no podía, se tenía que cumplir la voluntad de Dios. Cuando Jesús la miró, le dijo: mujer, tu hijo. Jesús tenía un discípulo amado que se llamaba Juan. Y Juan se recostaba aún del pecho de Jesús. Y la Biblia dice que he ahí tu hijo, en otras palabras. Y luego le dijo: he ahí tu madre. Y en aquel momento le recibió en su casa. En otras palabras, hasta ahí Jesús sería el hijo de María, pero luego sería su Salvador. Pero no la dejó sola. ¿Le dejó qué? Un hijo sustituto. Y a ese hombre llamado Juan le dejó una madre sustituta. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no tener un hijo, que perder un hijo, es algo muy grande y muy difícil. ¿Qué te ha regalado la vida? ¿Tienes un hijo que no es tuyo, pero que Dios te lo ha dado? ¿Tienes un padre que no es tu padre? Bueno, dale gracias a Dios, porque ese padre fue el que te crió o el que te está criando. Que tu madre no está. Bueno, dale gracias a Dios, porque está una que quiere ser tu madre. Aleluya. Cuando esto no lo entendemos, se nos hace difícil inclusive pronunciar la palabra papi. A lo mejor muchos de ustedes
se le hace fácil decir a sus padres, papi. Pero muchos no le pueden decir papi. Y sabe que el Espíritu de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 dice Abba Padre. Y la traducción Abba Padre es papito lindo. ¿Y sabes por qué algunos de nosotros no podemos llamar a Dios papito lindo? Porque no tuvimos una relación personal con nuestros padres. Y como no tuvimos una relación filial, sé que tuve un papá que me engendró, se llamó Juan, pero no hubo entre nosotros cercanía, no hubo entre nosotros esa amistad profunda, no hubo entre nosotros ese consejo. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Juan? El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. ¿Y qué es el seno? El seno es esto, póngase la mano aquí. El seno es esto. El seno es un lugar de intimidad, es un lugar de cercanía. Tiene la libertad de acostarse del pecho de su mamá y del pecho de su papá. Si tiene la libertad, eso me dice a mí que usted tiene una relación muy profunda con su papá y con su mamá. Pero si usted no tiene la libertad de recostarse del pecho de su mamá o de su papá, yo le animo a que lo haga hoy. Porque sabe que es especial y sabe que es confortador tener un donde recostarse. Aleluya. Tener un hombro donde recostarse. Y qué mejor hombro que el mamá, papá. Muchos de nosotros a veces no podemos ver a Dios como Padre, sino como el Dios que nos castiga, porque nos han enseñado, si te portas mal, acuérdate que Dios no quiere a los niños malos. Y nos hablaron de un Dios malo. Pero yo quiero hablarte hoy de un Padre celestial que te ama. Quiero presentarte a un Padre que te quiere abrazar en su seno. Y quiero que hoy ya tú no veas al Señor como Dios, sino que lo veas más allá y lo puedas ver como mi Padre. Mi Padre que me ama. Y mi Padre celestial. Y que si tu papá tú no lo conoces, ¿sabes qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tú eres un hijo. Ah, yo soy un hijo. Levante su mano y diga, yo soy un hijo. Diga otra vez, yo soy un hijo. Diga, yo soy un hijo. No soy huérfano. Tengo un Padre que me recibe en su seno. Soy hijo. Soy hijo. Soy hijo. Soy hijo amado. Y soy hijo aceptado. Termino con esto. Cuando Jesús fue tentado, ¿sabe lo que le dijo Satanás? Jesús tenía hambre. ¿Y sabe a dónde lo atacó? En la paternidad. ¿Qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe qué estaba atacando Satanás? La relación filial entre el Padre Celestial y el Hijo. Si Satanás logra convencerte que tú eres un huérfano, que tú eres un hijo de nadie, que a ti nadie te quiere, que tú no le importas a nadie, habrás perdido la batalla. Pero si tú hoy te levantas como Jesús y dices, vete de mí, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Y la palabra y la boca
que yo soy un hijo. Ya. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, Dios te engendró como hijo. Aleluya. Yo no sé si tú puedes recibir esto, pero en tu espíritu, si tu padre te abandonó, Dios te engendró como hija. Y por eso el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos. De manera que el salmista pudo decir: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿quién? Jehová me recogerá. Y sabe que te da identidad cuando tú te levantas en la mañana y no dices yo no soy nadie, sino que te levantas y dices yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y si tienes un padre, los padres pelean por sus hijos. Aleluya. Los padres cuidan a sus hijos. Los padres defienden a sus hijos. Y por eso hoy yo te hablo del Padre Celestial, que envió a lo mejor un padre o una madre sustituta a tu vida. Si el padre o la madre sustituta que tienes o tuviste no ha desarrollado su rol, lo hizo por desconocimiento. Pero hoy tú tienes una gran tarea: amar a Dios, recibirlo como padre, y cuando Dios te dé un hijo, ámalo y quiérelo. Si José hizo esto con un hijo que no era de él, ¿cuánto más aquellos que tenemos hijos biológicos, que sabemos que son nuestros hijos? Si José lo hizo, es una lección para mi vida de que yo como padre biológico lo puedo hacer. Estemos de pie, por favor. Aleluya.